Mi nombre es Alan Salazar, para los que no me conocen, y como bien saben, soy un estudiante de la Escuela de Plantación de Iglesias de aquí, de su iglesia Calvary Maranata. Es un gusto poder darle la bienvenida y es un gusto también poderlo ver aquí para poder estudiar juntos la palabra del Señor. Cada vez que vengo aquí siempre me pongo nervioso, aunque ya los conozco a todos, no sé por qué me pongo medio nervioso. Pero antes de comenzar, me gustaría contarles una anécdota que me pasó hace no mucho. Como bien saben, a veces yo voy y arreglo cosas en las casas de algunos, me contratan para hacer trabajos de plomería y así. Entonces un día fui a la casa de un pastor, no de aquí, otro pastor de otro lado, y luego ya estaba yo ahí arreglando unas cosas en el fregadero de la cocina, ahí donde lavan los trastes, y luego llega el pastor y me dice, ¿qué onda? ¿Cómo vas? O no, pues voy bien. Entonces empezamos a sacar plática y me dice, no, sí, yo aquí en esta casa yo mando. Yo aquí tengo la última palabra y yo hago lo que yo quiero, siempre. Y en eso que estábamos así platicando, le digo, órale, y me sorprendió, ¿no? Y le digo, pues qué chido, órale, como buen pastor. Pero de pronto se escucha una voz desde el segundo piso por las escaleras. ¡Juan Antonio! Te dije que quiero que laves los trastes, después pongas la lavadora a lavar y luego hagas de comer. Y en eso se llenó así, se puso tenso el ambiente y dije, rayos, aquí yo corro. Pero luego voltea y me dice, hasta cree que le voy a hacer caso. Y aquí está una foto de esa situación. Y le dice, claro que no le voy a hacer caso. Yo aquí hago siempre lo que quiero. Primero voy a poner a lavar la ropa, después pongo la sopa y luego lavo los trastes, porque si no, no me va a dar tiempo de tener la comida lista. Entonces, él hacía lo que él quería. Y esto nos lleva al título de la enseñanza del día de hoy, que es Mujer sabia, hombre necio. Mujer sabia, hombre necio. ¿Cuántos se identifican con eso? Yo, la verdad, sí. Yo soy bien necio y mi mujer es bien sabia. Ay, qué bueno que no está aquí, porque si no va a decirme, no digas eso. Y vamos a estar basando nuestro estudio en 1 Samuel 25, todo el capítulo de 1 Samuel 25. Vamos a verlo todo completo. Así que nos vamos a ir un poco rápido y póngame atención, porque va a estar, como está un poquito largo, nos vamos a ir un poco rápido. Y dentro de nuestra lección vamos a ver 2 consecuencias de ser necio y 2 consecuencias de ser sabio. Ahí lo va a ver en sus pantallas. Vamos a ver 2 consecuencias por ser necio y 2 consecuencias por ser sabio. Acompáñenme a leer el primer versículo de este capítulo. Dice, murió Samuel y todo Israel se reunió para su funeral. Lo enterraron en su casa en Ramá. Vamos a hacer una pequeña oración antes de comenzar para poner en manos de Dios este tiempo y para que Dios hable a través de mí y no sea yo hablando. Incline ahí su rostro y ayúdeme a orar. Dios, te damos gracias, Señor, por este tiempo, porque tú eres bueno, Padre. Te pido que nos enseñes hoy, Dios, a través de tu palabra, y que lo que veamos, Señor, quede guardado en nuestro corazón y lo podamos poner en práctica, Dios. No permitas que sea yo y mi mente enseñando, sino que seas tú, Dios, que tu Espíritu Santo enseñe a estas personas, Dios. Te doy gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Ok, hemos estado estudiando todo el primer libro de Samuel y ya vamos en el capítulo 25. Uy, es un buen. ¿Se emociona? Hágale bien, si no. Entonces, para este punto, David ya había sido perdonado por Saúl. Saúl ya no lo estaba persiguiendo, como vimos la semana pasada, me parece. Ya Saúl ya no lo estaba persiguiendo, ya no andaba detrás de él, porque ya le había mostrado David a Saúl que le había perdonado la vida y que había tenido la oportunidad de matarlo. Entonces Saúl le dijo, no, ya sé que no me quieres matar, te perdono, ya no voy a andar persiguiéndote, ya vete. Entonces David se va y se regresa a su fortaleza, se llama En-Gadí, y ahí vivía junto con algunos con su ejército, pues se van a su fortaleza y ahí estaba viviendo David. Y acompáñenme a ver 1 Samuel 25 desde el 1 hasta el 13. Dice así, murió Samuel y todo Israel se reunió para su funeral. Lo enterraron en su casa en Ramá. Luego David
bajó al desierto de Maón. Había un hombre rico de Maón que tenía propiedades cerca de la ciudad de Carmelo. Tenía 3,000 ovejas y 1,000 cabras. Ahí ponga atención en eso. Acuérdese de que eran 3,000 ovejas y 1,000 cabras. Y era el tiempo de la esquila. La esquila quiere decir que era el tiempo de cortarle la lana a las ovejas. Era el tiempo en que ya, como de abundancia, se podría decir. Era un tiempo bueno para quien tenía ovejas. Dice, este hombre se llamaba Nabal y su esposa Abigail. Era una mujer sensata, o sea, sabia o pues sí, y hermosa aparte. Pero Nabal, descendiente de Caleb, era grosero y mezquino en todos sus asuntos. ¿Cuántos conocen a una pareja así, no? Que ella es toda buena y él es todo gruñón. Cuando David se enteró de que Nabal esquilaba sus ovejas, envió a 10 de sus hombres jóvenes a Carmelo con el siguiente mensaje para Nabal: paz y prosperidad para ti, para tu familia y para todo lo que posees. Me dicen que es el tiempo de la esquila. Mientras tus pastores estuvieron entre nosotros cerca de Carmelo, nunca les hicimos daño y nunca se les robó nada. Pregunta a tus propios hombres y te dirán que es cierto. Así que podrías ser bondadoso con nosotros, ya que hemos venido en tiempo de celebración. Por favor, comparte con nosotros y con tu amigo David las provisiones que tengas a la mano. Los hombres le dieron este mensaje a Nabal en nombre de David y esperaron la respuesta. ¿Quién es este tipo, David?, les dijo Nabal con desdén. ¿Quién se cree que es este hijo de Isaí? En estos días hay muchos siervos que se escapan de sus amos. Debo tomar mi pan, mi agua y carne que destacé para mis esquiladores y dárselos a un grupo de bandidos que vienen de quién sabe dónde. De modo que los hombres de David regresaron y le dijeron lo que Nabal había dicho. Y ahí se pone bueno. Dice, tomen sus espadas, respondió David, mientras se ceñía la suya. Enseguida David salió con 400 hombres, mientras 200 se quedaron cuidando las pertenencias, Qué buena escena. En esta escena, solamente para que te imagines un poquito, el tiempo de la esquila era un tiempo de abundancia, era un tiempo de prosperidad, era un tiempo de bonanza, por así decirlo. Era un tiempo en donde había, y en ese entonces se acostumbraba que si alguien tenía bonanza era bien visto el compartir con los demás. Es como, permítame tantito. Era como un gesto de bondad o de generosidad compartir con los demás. Y en este punto, este hombre Nabal tenía un rebaño bastante grande. O sea, eran ¿cuántas ovejas y cuántas cabras le dije? 3,000. Ándele, si está poniendo atención, eso es todo. Qué bien. Entonces, así que tenía todas esas ovejas, eran muchísimas. Y durante todo el tiempo que estuvieron, pues los pastores o quienes dirigían el rebaño, que les estuvieron pastoreando cerca de donde estaba David, no sufrieron ningún daño. No les robaron, la gente de David no les quitó ninguna, no les robaron ninguna, incluso los protegían de las personas que querían robar. Me identifico mucho con esto porque allá en donde yo soy es muy parecido a esta escena. Es un desierto y por allá es muy común ver ganado en medio tú vas por la carretera y es muy común ver ganado al lado de la carretera, ya sean chivas o vacas así pastoreando en medio del desierto. Tú dices, ¿qué? ¿Cómo come una vaca si no hay nada, todo está seco? Pues algo así pasaba aquí. Y era muy común que en medio del desierto, en medio de la nada, donde no había gente para proteger a esos pastores, llegaban personas a querer robar e incluso hasta matar a los pastores para llevarse todo ese ganado, porque al final de cuentas era dinero, era ganancia, era provisión. Y esto nos explica la Biblia. Pero, y dice que en ese entonces, pues, David manda a algunos, como estuvo protegiendo al rebaño de este hombre, o estuvo haciendo una labor también de generosidad o de bondad, pues él esperaba mínimo algo a cambio, ¿no? Él esperaba un gracias de perdido o algo a cambio de lo que había hecho, porque bien hubiera podido haber dicho, vayan y consigan comida, y sus hombres no les importaba
¿Cómo? Sus hombres fueron los que le aconsejaron unos capítulos atrás que matara al rey Saúl cuando estaban en la cueva. Esos mismos hombres pues no tenían así como que mucha piedad que digamos. Y si David los dejaba sueltos, pues imagínense lo que podrían hacer. Pero David dice que no, todos estaban como que controlados en ese aspecto. Nadie se robó nada, nadie mató a ninguno, nadie agarró nada y protegían al rebaño de Nabal. Así que David lo que buscaba era pues mínimo un gracias, ¿no? Por eso mandó a unos emisarios a decirle, oye, pues sabemos que tienes mucho, o sea que realmente hay mucho. Es como si aquí, no sé, aquí lo común es pescar, ¿no? Es como si tu panga se llenara hasta el full de, ¿qué es lo más caro aquí? ¿O qué es lo mejor vendido? ¿Camarón, langosto? El camarón, como si llenas tu panga así de puro camarón, machín. ¡Ah! Dijeras, no, ya con esto libré todo el año. Así, ¡ah! Y luego llega alguien y te dice, oye, yo te ayudé un poquito con las redes, pásame ahí algo, ¿no? Y tú dijeras, no, ¿qué te pasa? Algo así estaba haciendo Nabal. Nabal está diciendo, ¿quiénes son estos? O sea, ¿qué les pasa si esto es mío? Entonces él era egoísta, era codicioso y así lo describe la Biblia, como que era alguien insensato. Incluso su nombre, eso significa insensato. Ese es el significado de Nabal. Él prefirió no ser agradecido, al contrario, hasta se molestó e hizo reclamos contra la petición de David, diciendo, pues hay muchos, yo cómo sé si estos realmente vienen de parte de David. Y luego todavía dice, ¿quién es ese hijo de Isaí? O sea, David ya era conocido por haber matado a Goliat. Y este señor todavía como que se enaltece diciendo, ¿quién es ese hijo de David? O sea, pues nada más y nada menos que el que mató a Goliat, o sea, el que iba a ser, el que va a ser el futuro rey, ¿no? Pero este hombre en su orgullo, en su egocentrismo, decía, todavía se exaltaba y diciendo, pues ¿estos quiénes son? Pero luego, ¿qué pasa? Pues David, siendo David, pues echa mano de su ejército y de su espada, ¿no? David era un hombre de guerra, al final de cuentas. David, aunque tenía un corazón conforme al de Dios, echa mano de su espada y se ciñe su espada y se vamos sobre él, a ver si es cierto que muy león, dicen por ahí. Y déjame decirte algo, ahí en Proverbios 12:15 podemos ver algo relacionado con esto. Dice así la Biblia, los necios creen en su propio camino, los necios creen que su propio camino es correcto, pero los sabios prestan atención a otros. Y grábese ese porque lo vamos a estar viendo ahorita. Este hombre era necio y él creía que lo que estaba haciendo era lo correcto. Nabal no escuchó, o a lo mejor no hubo nadie que le diera un buen consejo, pero yo imagino que sí debió de haber alguien a un lado decir, hey, nos ayudaron, dales algo. Así que esto nos deja ver la consecuencia número 1 de ser necio. La consecuencia número de ser necio la vas a ver ahí. Atraerás problemas. La consecuencia número 1 es que atraerás problemas. Para este caso, para Nabal hubiera sido muy fácil el haber compartido de lo que tenía. No le iba a causar, o sea, ¿cuánto hubiera podido haberles dado y que estuvieran en paz? O sea, a las personas que llegaron a pedirle. Era muy fácil, era solamente decir, oigan, agarren 5 y 5 o 10 y 5 y denles que coman y que se las lleven y ya con eso nos libramos. O sea, ni siquiera le estaban pidiendo algo así como un moche ya de, como en la actualidad, ¿no? Que te dicen, pues pásame el 10%, el 15%. No, o sea, era algo de, estaban abogando a su buena voluntad estas personas. Pero Nabal, pues no lo hizo. Asimismo, esto nos deja ver que muchos de nosotros también en ocasiones somos así. Hace ver que la naturaleza de nosotros a veces es necia y no querer compartir con los demás. Y la Biblia nos marca o nos deja en claro un ejemplo de cómo es nuestro carácter. Y también nos deja en claro de cómo nuestro carácter en ocasiones nos puede meter en problemas, al grado de que alguna persona quiera quitarnos la vida, al grado en que alguna persona quiera golpearnos. A lo mejor ahorita ya en la actualidad no es tan fácil, o no sé, bajo las circunstancias en las que estamos, sí es muy fácil que alguien quiera quitarte la vida. Pero es más fácil que alguien quiera
no sé, arremeter contra ti o golpear o hacerte algún tipo de daño debido a tu carácter. No sé si alguna vez has estado en una situación como esta, de que hiciste un trato con alguien y no le pareció justo a la otra persona y tú sabes que no es justo y dices, no, pues yo me lo transié y lo hice bien. Y después esa persona llega y pum, te quiere hasta golpear y irse a los extremos. Pues sí, así pasa porque nuestra naturaleza es esa a veces. Y a veces somos tan necios que no escuchamos consejo de los demás y sabemos lo que tenemos que hacer y lo que es correcto y aún así no lo hacemos. Y la consecuencia que eso trae es que atraemos solamente problemas a nuestra vida y no solo a nuestra vida. Atraemos problemas a nuestra familia, a nuestros allegados, a nuestro negocio, a nuestra casa, por las diferentes situaciones en las que nos envolvemos y que dejamos que nuestra necedad tome el control. Aunque sepamos que estamos incorrectos, aunque sepamos que estamos mal, seguimos nada más por nuestras ganas en esa posición, nomás porque queremos. Digo, yo me identifico porque la verdad he estado así, no soy un santo, la verdad. Si usted lo creía, dése cuenta de que no. Así que, en medio de esta situación, si tú tienes o te identificas con ser un necio, podrías pedirle a Dios que Él ponga en ti un carácter de generosidad o un carácter diferente, de no ser tan necio, de ser sensible y de poder ser manso, no menso, sino manso, para poder ser guiado por su Espíritu. Y así ya no atraer tantos problemas. Si me acompañas ahí en primer libro de Samuel 25, 14, 20, vamos a continuar. Dice, ¿ya están ahí? Entre tanto, uno de los siervos de Nabal fue a decirle a Abigail, David envió mensajeros desde el desierto para saludar a nuestro amo, pero él les respondió con insultos. ¿Sí se acuerda quién es Abigail? Es la esposa. ¿Y ella qué característica tenía? Era sensata, o sea, sabia, y era hermosa, ¿verdad? David envió mensajeros, entonces aquí en este punto va alguien con ella y le dice, David envió mensajeros desde el desierto para saludar a nuestro amo, pero él le respondió con insultos. Estos hombres nos trataron muy bien y nunca sufrimos ningún daño de parte de ellos. Nada nos fue robado durante todo el tiempo que estuvimos con ellos. De hecho, día y noche fueron como un muro de protección para nosotros y nuestras ovejas. Es necesario que usted lo sepa y decida qué hacer, porque habrá problemas para nuestro amo y toda la familia. Nabal tiene tan mal genio que no hay nadie que pueda hablarle. Sin perder el tiempo, Abigail juntó 200 panes, 2 cueros llenos de vino, 5 ovejas destazadas y preparadas, 36 litros de trigo tostado, 100 racimos de pasas y 200 pasteles de higos. Lo cargó todo en burros y les dijo a sus siervos, vayan delante y dentro de poco lo seguiré. Pero no le dijo a su esposo Nabal lo que estaba haciendo, y como toda buena mujer. Así que, montada en un burro, Abigail entró a un barranco de la montaña cuando vio a David y a sus hombres acercándose. Aquí Nabal recibe decirle traición sería muy, muy extremo. ¿Cómo se podría decir? Recibe como un engaño. Primero que nada, de su siervo, porque su siervo le fue con el chisme a su esposa. O sea, pues en lugar de ir y decirle a él, pues, Nabal, haz algo, o sea, no seas así. No, fue con la esposa. Y luego después, la esposa comienza a actuar en su propia prudencia. Y dice que, pues, Abigail tomó de sus pertenencias, o sea, Abigail tomó de las pertenencias que eran de Nabal. Eso es un hecho. No hay que perder de vista esto. El hombre de la casa es Nabal. Necio, enojón, gruñón, grosero, feo, si usted quiere, gordo, como usted quiera, él es el hombre de la casa. No estoy describiendo a su marido, estoy describiendo a Nabal.
Entonces, sea como sea, él es el hombre de la casa. Ella estaba casada con él. Y las pertenencias de la casa eran de Nabal. Él era el dueño de todo eso. Él era quien administraba eso y él era quien los poseía. Él era quien había trabajado por todas esas cosas. Ella era partícipe de lo de Nabal. No hay que perder de vista esto. Así que Abigail tomó de las pertenencias o de lo que le pertenecía a Nabal y se las llevó para salvar su vida. Se la llevó a David. Puede parecer un muy buen acto o un acto muy sabio bajo cierta lupa, pero la realidad es de que lo hizo a escondidas, porque los mandó sin que Nabal supiera. Esa es la realidad de este pasaje. Así que el esconder algo, normalmente cuando tú haces algo a escondidas es porque ¿qué? Porque está mal, ¿no? O sea, si tú haces algo a escondidas de los demás y luego te sorprende de repente, ay caray, épale. Pero cuando estás haciendo algo bueno y te sorprenden, ni siquiera te inmutas, no te pasa nada, ¿no? Estás a veces viendo el celular y luego estás viendo algo y luego de repente te aparece aquí alguien y ¡ay! Pero si estás viendo algo, un video que no tiene nada de malo, tú nomás volteas y ¿qué huele? ¿Qué onda? Y ya. Entonces, al hacer algo a escondidas nos da la idea de que es algo malo, ¿no? Y en este caso, ella, aunque era sensata y era sabia, hizo esto. Y esto nos deja ver la consecuencia número 2 de ser necio. Es que recibirás traición. Nabal recibió la traición de su siervo y de su esposa por ser necio, por no escuchar el consejo, por no ser un poquito más sabio y más sensible. Y ojo aquí, como les digo, no quiere decir que esté bien que hagan como esposas cosas escondidas del esposo, porque yo sé que lo hacen, yo sé que sí, las conozco. No sé si se identifiquen, pero de repente que te invitan a una flor de la abundancia y luego dices, ay, me sobraron 100 pesos, voy a meterle a la tanda, al cabo 100 pesitos que me dieron, el viejo aquí los guardo. Yo le dije que sí los iba a guardar, pero los voy a multiplicar. Y parece bueno al principio, ¿no? Parece algo como sensato de decir, no, pues que al cabo ahí le agarré al viejo y no se va a dar cuenta y véngase, 100 pesitos, los voy juntando y cuando menos acuerde, le voy a decir, mira viejo, 3,000 varos, aquí están, 3,000 pesotes. Y de repente la de la tanda que se esfuma. Y ya te quedas como, ah caray, pues ¿qué pasó? Parecía algo sensato, ¿no? Parecía algo bueno, algo muy sabio el querer ahorrar. Pero la naturaleza fue que como era escondidas, podría haber resultado mal. Y así pasa. En este caso, Abigail, al principio, es algo que estaba a escondidas. Es algo que estaba no correcto. Y ojo aquí, no estoy diciendo y no le estoy dando a usted permiso de que le esconda cosas a su marido o que haga y que regale las cosas del marido a escondidas del marido, por favor. De repente anda el marido buscando una camisa y ya la trae el vecino o el sobrino o alguien más, ¿no? Tampoco le estoy dando, tampoco la estoy obligando como mujer a que se quede en una situación de riesgo sin hacer nada. También ahí es donde sí entra la sensatez. Si usted está en una situación de riesgo, pues no se quede ahí, sí haga algo por su familia, como esta mujer. Lo de esta mujer era algo extremo. Ya iban a ir por ellos al grado de quitarles la vida. Si usted está en una situación extrema, sí haga algo. Corra, huya, grite, haga lo que sea, pero no se quede en ese mismo lugar. Ahora es muy común que de repente algunos hombres están en unos negocios medio turbios y que no le dicen a la mujer, pero la mujer luego se empieza a dar cuenta y si usted se da cuenta, confírmelo y mejor corra porque pueden pasar cosas malas, como consejo. Digo, espero que no sea el caso, pero si lo es, corra. Decía mi abuela, para un valiente, un ligero. Así que corra mejor. Y continuamos con nuestro estudio. Dice en 1 Samuel 25, 21. ¿Está ahí?
Vamos a leer del 21 al 31. En ese momento David decía: de nada sirvió ayudar a este tipo. Protegimos sus rebaños en el desierto y ninguna de sus posesiones se perdió o fue robada. Pero él me devolvió mal por bien. Que Dios me castigue y me mate si tan solo un hombre de su casa queda con vida mañana por la mañana. Uy, andaba enojado el David, ¿verdad? Y luego dice el 23, Abigail vino a David, enseguida bajó de su burro y se inclinó ante él hasta el suelo. Eso grábeselo bien. Lo primero que hizo Abigail fue que se inclinó, se arrodilló hasta el suelo. Cayó a sus pies y le dijo: toda la culpa es mía en este asunto, mi señor. Por favor, escuche lo que tengo que decir. Sé que Nabal es un hombre perverso, de mal genio, gordo, feo, malagradecido y todo. Por favor, no le haga caso. Es un necio, como significa su nombre. Pero yo ni siquiera vi a los hombres que usted envió. Ahora, mi señor, tan cierto como que el Señor vive y que usted vive, ya que el Señor impidió que usted matara y tomara venganza por su propia mano, que todos sus enemigos y los que intenten hacerle daño sean tan malditos como lo es Nabal. Ay, Dios. Aquí tengo un regalo que yo, su sierva, le he traído a usted y a sus hombres. Le ruego que me perdone si lo he ofendido en alguna manera. El Señor seguramente lo recompensará con una dinastía duradera porque pelea las batallas del Señor y no ha hecho mal en toda su vida. Aun cuando lo persigan aquellos que buscan su muerte, su vida estará a salvo al cuidado del Señor su Dios. Segura en su bolsa de tesoros, pero la vida de sus enemigos desaparecerá como piedras lanzadas por una onda. Cuando el Señor haya hecho todo lo que prometió y lo haya hecho líder de Israel, que esta no sea una sombra en su historia, entonces su conciencia no tendrá que llevar la pesada carga de derramamiento de sangre y venganza innecesarios. Y cuando el Señor haya hecho estas grandes cosas para usted, por favor, acuérdese de mí, su sierva. Ahí está claro, una vez más, la traición de esta mujer hacia Nabal, ¿no? Dice, sean malditos como Nabal, como lo es Nabal. O sea que yo creo que ella no estaba tan enamorada de él. Abigail, ahora sí, dentro de lo malo que andaba haciendo, ahora sí hace algo bueno. Está un poco medio reburujado, como medio. ¿Cuál es el sinónimo de reburujado aquí? Revuelto. Es que yo y mis palabras de Torreón. Dice, o sea, esto está como un poco medio revuelto, porque primero Abigail hace algo que pues no está bien, y luego después hace algo que sí está bien, pero en medio de lo que sí está bien hace algo que no está tan bien, que es otra vez echarle cabeza a su esposo. Pero lo que sí estuvo bien de ella es que lo primero que llega haciendo es hincarse delante de la persona de la cual dependía su vida. Ella llega de rodillas delante de aquel que tenía el control de su vida o que tenía su vida en sus manos, que era David. Ella lo primero que busca es el perdón, es pues, la misericordia de David, y comienza a elogiar a David y comienza a exaltar a David para que le perdone la vida, buscando así el perdón de la vida de ella y de su casa. Y en medio de eso, David pues responde con algo. Dice, pero dentro de toda su pues oración o de todo su discurso hacia David, ella aún así en ese momento dice cosas contra su esposo, que es lo que les digo que está no tan bien. Pero lo que sí puedo resaltar es eso, la cosa buena que hace Abigail es arrodillarse delante del que tiene el control de su vida. Y eso nos deja ver la consecuencia número 1 de ser sabios. Si eres sabio, caerás rendido en oración. Si tú eres sabio, caerás rendido en oración. Si eres sabio, al igual que Abigail, caerás rendido a los pies de quien tiene tu vida en sus manos. ¿Y quién es ese? ¿Quién es el que tiene el control de tu vida? Solamente Dios.
Dios es el que decide hasta dónde vas a llegar y hasta cuándo vas a vivir. Él es quien tiene el control de tu vida. Si tú eres alguien sabio, vas a pedir por ti y por tu familia. Vas a caer de rodillas, vas a ir a buscar a Dios y buscar su perdón, su salvación. La tuya, la de tu casa, la de tu familia. Y te recomiendo que no seas como Abigail. Tú sí pide por tu esposo, no lo eches de cabeza. Tú sí ora por tu esposo. Eso le agregaría aún todavía más sabiduría a tu oración. Acuérdate que tú dijiste que sí. Nadie te obligó. Bueno, no sé, pero tú fuiste la que dijo en un altar, sí, sí me caso. Entonces, sé sabia. Y aun cuando te hayas equivocado, pide perdón en la primera oportunidad que tengas. Aun cuando hayas hecho algo que no estuvo bien, pide perdón en la primera oportunidad que tengas. De verdad, si hiciste algo, si hubo algo que tú dices, porque somos lo suficientemente maduros o adultos para saber cuando hacemos algo que no está bien, cuando haces algo que no es agradable para Dios. Incluso aun si no fueras cristiano, sabes muy bien cuando haces algo que no estuvo bien, como no regresar un saludo, por ejemplo, algo tan sencillo. Sabes bien que está mal que no regreses un saludo y hasta lo traes ahí y dices, ay, ni volteé a verlo cuando me saludó y sí lo escuché. Entonces sabes bien lo que está bien y lo que está mal y sabes bien que debes de pedir perdón en cada oportunidad que tengas. Entonces tú no seas como Abigail, de que echas de cabeza a tu esposo, sino que sé sabia. Sí, como Abigail, caí rendida delante de Dios, busca el perdón de Dios, busca el perdón también de tu esposo y ora por tu familia, por tu casa. En este entonces era una casa, se le dice que era una casa muy grande porque incluía a los dueños que eran Nabal y Abigail y a todos los siervos que eran muchísimos. Imagínate cuántos empleados se necesitarían para cuidar 3,000 ovejas y 1,000 ¿qué? ¿Corderos eran? Cabras. Entonces, ¿cuántas personas se necesitarían para cuidar todo eso, para alimentarlos, para volverlos al redil, para andar cuidándolos, para esquilarlos? O sea, serían muchísimas personas. Más aparte, esos siervos se iban con su familia. Esos siervos venían con todo y familia. Así que era una casa muy grande. Y Abigail lo que buscaba era el perdón para ella, para la casa, o sea, todos los que estaban ahí de empleados, y para su familia. Así que, si eres sabia caerás, y si eres sabio también, no solamente es para las mujeres, es también para ti, hombre. No es como que, sí, que la mujer ore. No, tú también. No seas como Nabal, no seas necio, no seas orgulloso y decir, yo puedo más que ese. No, no lo hagas. Tú también debes de caer de rodillas porque recuerda que tú eres la tú eres la cabeza de ese hogar. Tú eres la cabeza de esa casa. Tú eres la cabeza de tu familia y tú tienes la responsabilidad de orar por ellos, de cuidarlos, de protegerlos y de no permitir que nadie llegue a dañarlos. Esa es tu responsabilidad. Nabal no lo hizo. Nabal estaba solamente pensando en sí mismo, solamente pensando en él, en lo que fueran a decir de él, pero no pensó nunca en que podrían matar a su esposa. Y eso es lo que podemos decir. Nosotros también tenemos que caer rendidos como hombres delante del que tiene el control de nuestras vidas, porque si tú crees que Dios no tiene el control de tu vida, por favor, quítate ese pensamiento de la cabeza. Dios tiene el control de todo y no te conviene querer pelear con Dios, para nada, jamás en la vida, nunca lo hagas, ni siquiera que pase por tu mente querer pelear con Dios o querer discutir algo con Dios. No, no vas a poder, no vas a llegar a ningún lado. Así que sé sabio y cae rendido delante del que tiene el control de tu vida. Vamos a continuar nuestro estudio. Samuel 25 del 32 al 44. David le respondió a Abigail:
Alabado sea el Señor, Dios de Israel, quien hoy te ha enviado a mi encuentro. Gracias a Dios por tu buen juicio, bendita seas, pues me has impedido matar y llevar a cabo mi venganza con mis propias manos. Como te dije, David era un hombre de guerra, o sea, ya había matado a Goliat, ya era un, dicen por ahí, un macho bragao. Entonces, él estaba listo para aventarse un tiro. Dice, juro por el Señor Dios de Israel, quien me ha librado de hacerte daño, que si no te hubieras apresurado a venir a mi encuentro, mañana por la mañana ninguno de los hombres de Nabal habría quedado con vida. Entonces David aceptó su regalo y le dijo, vuelve a tu casa en paz. Escuché lo que dijiste y no mataremos a tu esposo. Cuando Abigail llegó a su casa, encontró a Nabal dando una gran fiesta digna de un rey. Ay, papá. Estaba muy borracho, así que no le dijo nada sobre su encuentro con David hasta el amanecer del día siguiente. Por la mañana, cuando Nabal estaba sobrio, su esposa le contó lo que había sucedido. Como consecuencia, tuvo un derrame cerebral y quedó paralizado en su cama como una piedra. O sea, esta imagen este pasaje me lo puedo estar imaginando en la actualidad de, no sé, una fiesta de una familia donde el chavo gana los grandiosos 1,800 pesos en la maquila y se cree así como que el más poderoso del barrio y de que aunque sus hijos le están gritando así de, como esos memes de Shrek y Fiona, o ¿cómo se llama? Bufión, o no sé. Es una Fiona buchona, algo así. Me imagino a los niños así de que ya papá, no tomes por favor. Y él, no, yo hago lo que yo quiero, bien necio. Y la mujer así de que, ay, otra vez pásenme otra, sí puedo con más. Así estaba Nabal. O sea, estaba dando una gran fiesta enorgulleciéndose de que le había negado el darle algo a David. O sea, de que no le habían quitado nada, de que pues hasta cierto punto había transado a David, ¿no? Porque si hacen cuentas, David no permitió que se le robara ninguna, ni se le perdiera ninguna. Dijo su siervo de Nabal que habían sido como un muro protector. O sea, le habían brindado seguridad y no tuvo que pagar por ella. O sea, no tuvo que perder nada. No, aparte de que no tuvo las pérdidas naturales del negocio, las que ya pues, por naturaleza tenía que perder. O sea, todavía tuvo más ganancias de que no le dio a David una parte. Entonces estaba pues regocijándose en eso, ¿no? Y luego dice que de la noticia que le dio su mujer, le causó un derrame cerebral. Imagínate el grado que fue la noticia para él de saber que, oye, siempre sí le di a David algo. Y le dio el tembeleque ahí. Sí, al grado que le dio un derrame cerebral al pobre hombre. Y quedó paralizado en su cama como una piedra. Y luego dice aquí la Biblia, unos 10 días más tarde, el Señor lo hirió y murió. Cuando David oyó que Nabal había muerto, dijo, alabado sea el Señor, que vengó el insulto que recibí de Nabal y me impidió que tomara venganza por mí mismo. Nabal recibió el castigo por su pecado. Después David envió un mensajero a Abigail pidiéndole que fuera su esposa. Cuando los mensajeros llegaron a Carmelo, le dijeron a Abigail, David nos ha enviado para que te llevemos a fin de que se case con él. Entonces ella se inclinó al suelo y respondió, yo, su sierva, estaría encantada de casarme con David. Aún estaría dispuesta a ser su esclava y lavar los pies de sus siervos. Así que enseguida se preparó, llevó a 5 de sus siervas como asistentes, se montó en su burro y fue con los mensajeros de David y se convirtió en su esposa. David también se casó con Ahinoam de Jezreel, así que las dos fueron sus esposas. Mientras tanto, Saúl había dado a su hija Mical, esposa de David, a un hombre de Galim llamado Palti, hijo de Lais. Ay, qué nombrecitos. Abigail fue perdonada por David y con eso su casa y la casa de su esposo pues también fueron perdonados, les fue perdonada la vida. Así que hasta a David pues le fue bien
por la sabiduría de Abigail, ya que no le fue bien por la sabiduría de Abigail, ya que no tuvo que matar a nadie. O sea, y Dios se encargó de Nabal. Esto nos deja ver que aún en medio de algo que está muy mal y todo, pasan cosas que son buenas. No estoy diciendo aquí que puedes casarte 2 veces como David. La Biblia nunca menciona en ningún momento que está bien que tengas más de una esposa, jamás. Que algunos lo hayan hecho no quiere decir que esté bien. Nunca les autoriza a Dios de, sí, ten 3 esposas o 4 o 5, nunca. Pero lo que pasa en este pasaje es que realmente fue perdonada la vida de Nabal y de su casa y de su familia, pero hubo consecuencias por su necedad, hubo consecuencias por su egoísmo, hubo consecuencias por su insensatez, que fue una muerte natural. O sea, David no tuvo que matarlo, fue Dios quien lo hirió al final de cuentas. Por eso te digo, no intentes pelear con Dios, nunca vas a ganar. Vas a salir más mal que bien. Y si podemos ver, aquí Nabal, o como un consejo que yo te doy, es el proverbio 14, versículo 1. Dice, la mujer sabia edifica su hogar, pero la necia con sus propias manos lo destruye. Y aplica para las dos cosas, ¿no? La sabiduría de Abigail salvó la vida de ella y de sus siervos y de los de su casa. Pero la necedad destruyó pues su matrimonio y la vida de su esposo, el cual era su esposo. Y la Biblia no miente. Así que esto nos deja ver la consecuencia número 2 de ser sabia es que salvarás tu vida y la de tu familia. Salvarás tu vida y la de tu familia. Gracias a la intercesión de Abigail es que pudo ser salva, o sea, se pudo salvar de la muerte y pudo conservar todo. Gracias a tu sabiduría, conozco muchísimas historias de mujeres que han llegado a los pies de Cristo y han orado por sus maridos y por sus familias. Y después de un tiempo, gracias a Dios, toda la familia viene a Cristo y es salva. Y esto nos deja ver, cuando tú eres sabia y pones en manos de Dios tu vida, la de tu familia, la de tu esposo, tú eres salva junto con tu marido y con tu casa. Y cuando pasa cuando pasa también lo mismo en unos hombres, es todavía más probable que toda tu casa sea salva. No había necesidad de que Nabal pasara por esto. No había necesidad de que Nabal muriera si él hubiera sido el que se hubiera arrodillado y hubiera dicho, sí, perdón David, la regué, perdóname, aquí está lo que tengo. Se hubiera salvado y hubiera podido haber hecho un banquete ahora festejando que le habían perdonado la vida. Es lo que pasa cuando tú llegas a los pies de Cristo. Hay una fiesta en el cielo por ti, por tus hijos y por tu esposa. Así que yo te recomiendo que seas sabio y ores y busques el perdón de Dios para la salvación de tu casa, de tu familia y la tuya misma. Y con esto podemos ver estas 4 consecuencias. 2 consecuencias de ser sabio y 2 consecuencias de ser necio. Ahí las puedes ver si no las anotaste. Y con esto, antes de irnos, me gustaría hacerte una pregunta. Porque tal vez dirás, pues, ¿qué es eso de que seré salvo, salvaré la vida de mi familia, salvaré la vida de mi casa? No me refiero a que salvarás la vida física, sino que me refiero a que salvarás tu vida espiritual. Y antes de que te retires, me gustaría hacerte una pregunta, y esa pregunta es que si has nacido de nuevo. Si has nacido de nuevo, ¿esto qué quiere decir? En la Biblia nos dice en Juan 3:3 que una vez un hombre se acercó a Jesús para decirle, oye, ¿cómo puedo ver el reino de los cielos, Señor? Jesús le dijo, para poder ver el reino de los cielos es necesario que nazcas de nuevo. Es necesario nacer de nuevo. Y dijo, ¿y cómo puede ser eso? Y para poder nacer de nuevo, solamente requiere que pongas tu fe
en Cristo Jesús como tu Salvador y que te arrepientas de todos tus pecados, que sepas que haces mal, que sepas que has sido un pecador hasta el día de hoy, pero que no solamente que reconozcas eso, sino que te arrepientas de lo mal que has hecho hasta el día de hoy y que decidas no querer hacerlo más, y que la única salida para eso es Cristo Jesús, es poner tu fe en Cristo Jesús. Eso es la forma en que pudieras nacer de nuevo. La Biblia nos marca y nos dice que Dios creó el cielo para que estuviéramos con Él, para que pasáramos la eternidad con Él, pero es necesario nacer de nuevo. De lo contrario, hay otro lugar del cual no nos gusta hablar muchas de las veces, porque el otro es el infierno, pero es real, es algo que viene en la Biblia, no es algo con lo cual yo quiera asustarte, ni nadie más quiera asustarte, es algo que la Biblia marca. Y si no te lo decimos, entonces seríamos unos falsos maestros. Pero hay un lugar si no pones tu fe en Jesús y si no te arrepientes de tus pecados. Y ese lugar es el infierno, al cual Dios no diseñó para ti ni para mí. Así que esta noche me gustaría preguntarte, me gustaría primero que cierren sus ojos, todos aquellos, y oren por personas que aún no han tomado esta decisión. Y me gustaría preguntarte, así con los ojos cerrados, si quieres nacer de nuevo. Si quieres nacer de nuevo. Y mientras que lo meditas en tu lugar y mientras que estamos en oración, me dirijo a las personas que están viendo la transmisión. Si tú no sabes qué es esto y quieres más información y quisieras saber qué es nacer de nuevo, va a aparecer un teléfono ahí en la pantalla en el cual nos puedes contactar y podemos guiarte en esto.